Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este lunes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Bueno, atención porque un temporal azota la península desde este sábado y mantiene hoy en alerta prácticamente a toda España. La situación de alerta roja en el norte, en Galicia en concreto, por rachas de vientos que pueden alcanzar los 140 kilómetros por hora. Además, en Asturias se ha decretado el paso a la alerta 2 debido al mal tiempo, ese viento que sopla con mucha fuerza prácticamente en toda la península y especialmente, como les digo, en Galicia, en el norte peninsular y también en el centro, en Madrid. Hoy va a llover en toda España hasta mediodía. A medida que avance la jornada, las lluvias y las nevadas se van a concentrar en el norte, pero bueno, ya les digo que en la mitad norte la cota de nieve puede bajar hasta los 400 metros, las primeras nieves importantes de la temporada. A esta hora en Madrid estamos en el entorno de los 4 grados y hoy alcanzaremos una máxima de 7, así que abríguense porque la jornada va a ser gélida, va a hacer frío en el centro peninsular. En Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife la máxima con 22 grados y la mínima, el pelotón del pasmo, atención que hoy tenemos multitud, Burgos, Guadalajara, Segovia y Soria con 2 grados bajo cero. El pasado jueves, en la Nochebuena, cerca de 11 millones de personas se sentaron frente a sus televisores para escuchar lo que el rey Felipe VI tenía que decirles. Fue un discurso del monarca, el discurso del monarca más seguido en la historia, desde que, lógicamente, se transmiten estos discursos de Nochebuena y probablemente uno de los que mayor aceptación ha tenido prácticamente entre toda la población que lo siguió. Por un lado, por el interés suscitado y por otro, por lo que indican ya algunas encuestas, como por ejemplo la que publica hoy el diario La Razón y que dice que el 81% de los televidentes está de acuerdo con las palabras que pronunció el rey en la Nochebuena. No fue otra cosa diferente a lo que ya nos comentó y nos dijo el rey en su coronación en 2014, su compromiso con España y con los españoles. Y como rey, yo estaré con todos y para todos. No solo porque es mi deber y mi convicción, sino también porque es mi compromiso con todos vosotros, con España. Esto que parece evidente y que, como decía el propio monarca, lo dejó y lo puso de manifiesto durante su coronación en el año 2014, bueno, pues tuvo que ser repetido y reiterado por el rey dadas las circunstancias. Hoy Federico Jiménez Los Santos escribe al respecto en libertaddigital.com un artículo que por supuesto recomendamos que lo lean y donde expresa su temor inicial a que el monarca diese la estampida como lo hizo su bisabuelo, de ahí el título del artículo, El rey piensa en España, no en Cartagena, por el lugar por donde huyó y por donde se largó el bisabuelo del rey. Felipe VI descartó el guión suicida que le habían preparado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, asistido por supuesto por la vicepresidenta Carmen Calvo, dedicada a distraer a los medios de comunicación de su misión última, de su misión esencial, lanzando señuelos y mensajes falsos para nuestro entretenimiento. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser más listos que todos ellos y saber y no desorientarnos de nuestro trabajo fundamental, de nuestra misión prioritaria. El rey se mantiene donde siempre ha estado y además logra transmitir la seguridad de que siempre se mantendrá ahí. Ya en 2014, en mi proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. Así lo he entendido siempre, en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día. No se crean ustedes que con el discurso del rey termina todo, más bien yo creo que empieza la reacción furibunda de los Echenique de turno y los indepes de barra de discoteca anuncian un mes de enero
complicado, un año 2021 complicado y cuyo ambiente puede enrarecerse en los primeros compases de este mes de enero, sobre todo a la espera también de ese futuro procesal de Pablo Iglesias. El Supremo se debe pronunciar sobre la imputación en el caso Dina. En este caso, de nuevo, la sala que preside Marchena puede mandar de vuelta, como ya les anunció libertadigital.com, al juzgado para que se siga recabando información, para que se siga investigando al respecto. Pero, como les digo, en los primeros compases del mes de enero conoceremos cuál es el futuro procesal de nada más y nada menos que el vicepresidente del Gobierno de la Nación, y con esto, lógicamente, tendremos una vuelta de tuerca más en toda esta cuestión. Hoy, por cierto, y por aquí pasa, bueno, la primera maldad del día, podríamos denominarlo así. María Jesús Montero, la ministra del Gobierno de España, en una entrevista en el diario El País, dice sobre su supuesto encontronazo ante las cámaras con Iglesias, y digo supuesto encontronazo porque yo soy de las que piensa que esto fue otra artimaña más, otro señuelo más, un encontronazo, una bronca ante las cámaras y en directo, ¿no? Para que todo el mundo lo transmitiese y para que luego nosotros lo repitiésemos como loritos. Bueno, pues María Jesús Montero en el diario El País dice que, bueno, que le llamó cabezón al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, desde la complicidad y de manera cariñosa, como se lo diría a una de sus hijas. Bueno, ahora nos enteramos que la relación existente entre la ministra María Jesús Montero y el vicepresidente es una relación paterno-filial, ¿no? Bueno, esto es lo que dice la ministra del Gobierno de España en esa entrevista en el diario El País. En realidad estamos de acuerdo en todo, dice María Jesús Montero en esa entrevista, como les digo, sobre su encontronazo o supuesto encontronazo con el vicepresidente Pablo Iglesias. Pero quédense con esta última frase. En realidad estamos de acuerdo en todo. En concreto, ya dice, parece que discutimos por todo, pero en realidad en el Gobierno estamos de acuerdo en todo. Usted me tiene que decir si nota un poquito de picor o escozor cuando yo la voy pasando, ¿de acuerdo? Bueno, cuando me la ponga, y este es sin duda el momento más fotografiado, el más comentado de las últimas horas. Hoy muy bien, porque casi no lo he sentido. La primera mujer, Araceli es la primera mujer que ha sido vacunada en nuestro país, la vacuna del COVID-19, 96 años, en una residencia de Guadalajara. El Gobierno, experto en ilusionismo y que hizo desaparecer a los miles de muertos por coronavirus en nuestro país, ha devuelto la ilusión a los hogares españoles en forma de vacuna. Y ayer lo vimos. Vaya que sí lo vimos, con la enorme pegatina XXL pegada en aquellas cajas donde se distribuyen las vacunas. Dirán, bueno, esto se hace en todos los gobiernos de Europa. No, solo se hace en el nuestro, en el Gobierno de España. Eso sí, para que todo el mundo lo vean y lo tengan y lo escuchen también alto y claro. Salvador Illa aparecía ayer como ángel anunciador. Ana Pastor, del Partido Popular, le respondía. Nuestra hoja de ruta es clara. Estamos ante el principio del fin. El principio es la vacuna y el fin es inmunizar a todos los españoles, ¿no? Derrotar al virus, ¿no? Y ese es el objetivo número uno del Gobierno de España. Y cómo no, también le pedimos al Gobierno, que es el Gobierno de la propaganda, que en vez de poner esas etiquetas XXL, esa pegatina XXL, que por cierto no va a tapar todo lo que se ha hecho mal en esta pandemia por parte del Gobierno, que su esfuerzo lo dedique a hacer una gestión eficaz de esta distribución de la vacuna. Bien, y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y dónde está Fernando Simón? Porque no sé si se han dado cuenta que poco a poco, minuto a minuto, día tras día, Fernando Simón como que va desapareciendo, ¿no? Va desapareciendo del panorama. No es que yo me alegre de que no esté, no. Nada más lejos de mis sentimientos, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Fernando Simón, la persona que de alguna manera, bueno, pues representó la lucha de España contra la COVID-19, ¿no? Ese personaje extraño, peculiar, que aparecía en nuestras pantallas a principios del mes de enero, que descubríamos, ¿no? Como un tipo, bueno, pues especial, ¿no? Diferente, ¿no? Por su imagen, por su estética, por su manera de expresarse. Poco a poco
y casi 80.000 muertos después va desapareciendo, ¿no? Ahora es Illa, ¿no?, el que está ahí, el gobierno de España, claro que sí. Bueno, son las 7:10 de la mañana, las 6:10 en las Islas Canarias, con Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro. Vamos a contarles otras noticias que nos deja el día gracias al Santander y, por supuesto, por esa distribución de la vacuna por las diferentes comunidades autónomas. Ayer los presidentes regionales salían casi al mismo tiempo para explicarnos cómo iba a ser la campaña de vacunación en cada una de las regiones, en cada una de las comunidades autónomas. En los próximos días y en las próximas horas también les escucharemos a ellos en esos mensajes de fin de año tan típicos de estas fechas navideñas. Las comunidades autónomas gestionan la distribución de la vacuna, como las restricciones en pandemia que podrían endurecerse de cara a la noche de fin de año. Todos los presidentes regionales animan a la vacunación masiva y advierten todavía queda mucho para la inmunidad de grupo. Está previsto que en las próximas 12 semanas se reciban hasta 4,6 millones de vacunas que servirán para inmunizar a 2.300.000 personas. García Paje, López Miras y Moreno Bonilla son los presidentes de Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. La vacuna hay que hacerla por ti y por todos. Por favor, vacúnense. Todavía queda un camino largo por recorrer para alcanzar esa inmunidad de grupo. Que demos un paso adelante, que nos vacunemos todos, porque es una responsabilidad moral, ética, no solamente hacia nosotros, para protegernos a nosotros, sino también para proteger a todos nuestros seres queridos. Bueno, ahora lo deseable por todos es que la distribución de esa vacuna se normalice, vacuna o vacunas. Estamos hablando ahora mismo de la de Pfizer. Se retrasa, por cierto, 24 horas la llegada a las comunidades autónomas por una cuestión logística. Será el martes cuando llegue a España esa nueva remesa de vacunas, pero lo ideal es que empiecen a convivir las diferentes vacunas que se han desarrollado y, por supuesto, que a medida que se van distribuyendo y se van poniendo, lógicamente se vaya conociendo más sobre ellas, sobre sus posibles efectos secundarios y, sobre todo, sobre esas unidades de población en donde la puesta en práctica no ha sido tan masiva, como, por ejemplo, los menores de 16 años o aquellas personas, en principio, que están en situaciones más críticas todavía. Ahora, lo deseable, como les digo, es que esa distribución de la vacuna, de las vacunas, se vaya normalizando. Francisco Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente comienza la vacunación en toda España con las primeras dosis que han llegado este domingo. La primera persona que ha recibido la vacuna de Pfizer ha sido Araceli Hidalgo, una señora de 96 años que vive en una residencia de Guadalajara. Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de picor? Poquitillo. Muy chiquitito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? No te nada. Nada, claro que no. Nada. Nada, muy bien. Pues ya está todo, Araceli. Vale. Muy bien. Ha sido usted la primera. Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Cada región, al igual que el Gobierno central, ha elegido el lugar en el que van a comenzar la vacunación. Algunas comunidades han hecho ya público dónde será, como La Rioja, Castilla y León o Baleares, y otras lo harán en las próximas horas. La comunidad a la que han llegado más dosis es Andalucía. Su gobierno ha informado de que han recibido 1.845. Le sigue Cataluña con 1.595, Madrid con 1.200 y la Comunidad Valenciana con 800. País Vasco y Castilla-La Mancha tienen 405 vacunas. A partir de este mismo lunes se van a suceder los envíos a cada uno de esos territorios, a cada uno de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades, con una media de 350.000 dosis cada semana, para que en las próximas 12 semanas, en 4 meses, se complete la inmunización de 2,29 millones de personas. Como el día anterior, la campaña de propaganda del gobierno no se ha hecho esperar. En el perfil del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha podido leer que este era un día para la emoción y la confianza. Ha escrito además que España inicia la vacunación gracias a la fortaleza de su sistema nacional de salud y miles de profesionales que garantizan un proceso rápido, solvente y equitativo. Bien, pues ha sido la reacción del presidente del Gobierno. La Comunidad de Madrid mira con un ojo a las vacunas y con otro al aeropuerto de Barajas. De nuevo, el aeropuerto madrileño ha sido la puerta de entrada de la cepa británica que, aunque parece demostrado que sus efectos no son más letales, no son más agresivos, sí parece comprobado que contagia con más facilidad. El sábado la comunidad autónoma informaba de la entrada de esa cepa a través de Barajas. Hay 4 casos confirmados y otros 3 bajo sospecha. Las autoridades sanitarias madrileñas siguen denunciando que el aeropuerto es un coladero, a pesar de que el ministro Illa insiste en que todas las personas que vuelan a nuestro país lo hacen con una PCR en la mano. Le escuchamos junto al viceconsejero Antonio Zapatero. Todos ellos
personas desplazadas desde el Reino Unido a España con anterioridad a que se diera a conocer esta nueva cepa por parte de las autoridades británicas, y todas ellas, según han manifestado, habiéndose realizado la perceptiva PCR, que, como ustedes saben, es exigible para todos aquellos ciudadanos que viajan a nuestro país por vía aérea o marítima desde el 23 de noviembre. En este caso, todo lo que sabe del virus es que fundamentalmente parece que tiene una capacidad de ser más transmisible por las deleciones que tiene la proteína S, pero su presencia no se ha correlacionado con cuadros clínicos de más gravedad. Bien, en las últimas horas hemos conocido también que el laboratorio AstraZeneca ha confirmado que su vacuna es efectiva contra esta nueva cepa británica que, como les decimos, se ha colado de nuevo por Barajas. El ministro Illa, que dice que esa PCR es exigible a todos aquellos que viajan en el aeropuerto, exigible será. Que se exija no es cierto. Mucha gente que está volando al aeropuerto Madrid-Barajas viene con su PCR en el bolsillo y nadie, absolutamente nadie, se la pide ni se la exige. Bien, la distribución de la vacuna por toda Europa se ha hecho prácticamente de manera simultánea, salvo por algunas excepciones. La Unión Europea considera que es un modelo a seguir, es un ejemplo de unidad, un éxito colectivo que de alguna manera viene a limpiar la imagen de la Unión Europea ante esos primeros compases de la pandemia, en esa primera oleada, esa descoordinación entre los diferentes países. María José Yuste, buenos días. Buenos días. Jornada histórica también en el viejo continente con el comienzo de la mayor campaña de vacunación de la historia, aunque algunos países como Alemania, Eslovaquia y Hungría se adelantaron y comenzaron a administrar las vacunas el sábado, pero la gran mayoría de los países esperaban con expectación administrar las primeras dosis de la vacuna de Pfizer este domingo a la población europea, comenzando por los grupos de riesgo como los ancianos y los trabajadores sanitarios, en una operación sanitaria y logística simultánea sin precedentes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaba el comienzo de las jornadas europeas de vacunación como el comienzo de una historia de éxito en Europa y aseguraba que la eficacia de las vacunas serán supervisadas constantemente por una red científica europea. En Portugal, los primeros en vacunarse han sido sanitarios de 5 centros hospitalarios. En Italia, un país tan castigado en número de fallecidos por la enfermedad, desde primera hora comenzaron a administrarse las 10.000 dosis del medicamento en un día que vivirá con nosotros para siempre, como escribía el primer ministro Giuseppe Conte en Twitter. El ministro de Sanidad italiano pedía no relajarse con la llegada de las vacunas. Es un día hermoso, pero esto no ha terminado aún. Tenemos mucho por hacer y tenemos que respetar las reglas. En Francia se comenzó con ancianos de un hospital de larga estancia de Sebran. La segunda persona en recibir la vacuna fue un cardiólogo del centro. En Grecia, los primeros en vacunarse fueron la presidenta y el primer ministro, dando ejemplo. También el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, se convirtió en uno de los primeros mandatarios europeos en recibir la vacuna en el Hospital Militar Central de Praga, ante las cámaras de televisión. En Eslovaquia también recibió la vacuna la presidenta un día después de comenzar la campaña en el país. En Rumanía, los primeros seleccionados fueron los trabajadores del área sanitaria y en Chipre, los residentes de 2 residencias de ancianos, igual que en Austria, con la visita del canciller Sebastian Kurz a los primeros 5 ancianos vacunados. Bélgica comenzará su campaña de vacunación hoy en 3 residencias de ancianos, igual que Luxemburgo, y los primeros serán médicos y personal sanitario. Irlanda no comenzará sus vacunaciones hasta el miércoles y Países Bajos no lo hará hasta el 8 de enero. Bien, y se preguntarán todos ustedes si esa imagen, ¿no?, de los primeros ministros, de los ministros vacunándose, se podrá ver en nuestro país. De momento vamos a tener que esperar y, según algunas informaciones que hoy vemos publicadas en la prensa, esas imágenes se producirán el próximo mes de marzo. Bueno, será una cuestión que no es menor, porque estamos hablando del Gobierno de la Nación, que lógicamente trasladaremos a nuestra tertulia a partir de las 8:30 de la mañana. Bien, y si la pandemia no lo impide, aunque así lo querrían muchos independentistas, las elecciones en Cataluña se van a celebrar el próximo día 14 de febrero. Todo ello, lógicamente, marcado por la política de indultos que quiere llevar a cabo el Gobierno de la Nación. Y en este sentido, el ministro de Fomento, también uno de los máximos responsables, uno de los hombres más poderosos del Partido Socialista, José Luis Ábalos, se ha convertido, lógicamente, en alguien
que cuando dice las cosas las dice por algo y las dice para algo, sobre todo. Hace unos meses ya lo anunció en el periódico de Cataluña, había que facilitar de alguna manera la situación a los secesionistas y este fin de semana lo reiteraba este mismo mensaje en el diario La Vanguardia. Muchos se preguntan si los golpistas van a ser agraciados con el indulto en las próximas fechas y eso lógicamente les va a permitir pues formar parte de manera activa en esa campaña electoral. Muchos de ellos lo podrán hacer, si no es en prisión ya será en la calle porque van a empezar a tener permisos, pero lo cierto es que llama poderosamente la atención que sea Ábalos, uno de los hombres más poderosos del Ejecutivo y del Partido Socialista, quien en estas fechas salga de nuevo a advertir que ellos están para facilitar el trabajo a los golpistas presos. Dice José Luis Ábalos que el Gobierno tramitará dichos indultos no solo como un deber legal, sino como una obligación moral para aliviar tensiones. Así lo expone. Ábalos también carga contra la Fiscalía, que hace unos días se opuso a la concesión de este indulto, alegando que no se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales. Escuchamos a Ábalos el pasado 25 de octubre en El Periódico. Todos los gestos que se hagan para normalizar y favorecer la convivencia de Cataluña deben ser bien recibidos, bien recibidos. Volver a los cauces de la política como vía para la resolución de los conflictos exige judicializar al mínimo, en este caso y en cualquier otro. Por lo tanto, creo que en Cataluña cualquier medida de estas es bien recibida. Es, por tanto, la segunda ocasión también en la prensa catalana donde el número 3 del PSOE, cabeza visible del Gobierno, se muestra a favor de indultar a Junqueras y al resto de condenados. Vamos a escuchar lo que decía también en respuesta Ana Pastor del Partido Popular y Carlos Carrizosa de Ciudadanos a las palabras de ayer en La Vanguardia. Que nos parecen bochornosas y lamentables, y es que siguen insistiendo una vez más en que más pronto que tarde le van a pagar los favores a los socios independentistas y siguen empecinados en que eso lo pueden hacer cambiando las leyes. Estas descalificaciones a la Fiscalía menoscaban nuestro Estado de Derecho, son intolerables y vuelven a colocar al Gobierno en esa línea proscrita por Europa de erosión del Estado de Derecho. Yo creo que Carlos Carrizosa da en la clave, ¿no? Efectivamente, de nuevo esas declaraciones de Ábalos en contra de los fiscales, los ya conocidos como los indomables del Tribunal Supremo, en ese texto que les dábamos a conocer la semana pasada, durísimo contra las intenciones del Ejecutivo. Lógicamente, sobre esta cuestión también hablaremos en nuestra tertulia. Antes de ir a conocer cómo se circula por las calles y las carreteras de España, un dato más, ¿qué es lo que va a suceder en Andalucía? Estamos en el Ecuador, lógicamente, de la legislatura, pero comienzan a moverse las piezas y más aún a partir de esas elecciones catalanas. Veremos a ver qué es lo que sucede con Ciudadanos, qué posición ocupa el partido de Inés Arrimadas, también qué es lo que pasa con Vox y, sobre todo, qué es lo que sucede con el Partido Socialista de Andalucía, donde ya comienza la carrera por el liderazgo una vez que se da por amortizada Susana Díaz. Sí, este domingo en el diario El Mundo, Moreno Bonilla se pronunciaba sobre la relación que mantiene en Andalucía con Vox, al que considera su socio parlamentario de referencia, y también, como dice, sobre el liderazgo de Susana Díaz. Resaltaba el presidente que el PSOE cuestiona permanentemente el liderazgo de Díaz y lamenta que ese apoyo haya transformado a la líder andaluza en una hooligan. Decía, está por ver, en fin, la batalla sigue en todo lo alto por ver quién lidera el PSOE andaluz de cara a esas próximas elecciones autonómicas. Suena con fuerza el nombre del diputado Felipe Sicilia, muy cercano a Pedro Sánchez, también el de María Jesús Montero, aunque hoy en el diario El País la ministra de Hacienda no se postula, pero tampoco se aparta. Bueno, pues esto se lo contaremos en un siguiente capítulo, por supuesto. Son las 7:24 de la mañana, 6:24 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el tráfico. Es la mañana, es radio. Y hace un frío que pela en este Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre. Hay un temporal que está azotando buena parte de la península ibérica desde el pasado sábado y que mantiene la alerta prácticamente a todo el país. Especial precaución, por favor, si nos escuchan desde el norte de España, desde Galicia, desde Asturias, desde Cantabria. Allí fuertes rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora. Las nieves, también baja esa cota de nieve en puntos montañosos del centro peninsular hasta los 400
metros. En Madrid estamos ya en el entorno de los 5 o 6 grados, pero es que hoy la máxima será de 7, así que abríguense si se encuentran en la capital de España. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria, también en Santa Cruz de Tenerife, 22 grados. La mínima, el pelotón del Pasmo, Burgos, Guadalajara, Segovia y Soria con 2 grados bajo cero. Con Silvia Ribeiro y con Beatriz Dávila vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada, empezando por supuesto por esos datos que hoy les contaremos. Serán los datos globales después de los días festivos que hemos dejado atrás y del fin de semana del coronavirus en nuestro país. Continúan y aumentan los contagios, también los ingresos en los hospitales y también las zonas y las áreas con restricciones, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, en Baleares y también, ¿por qué no?, en Cataluña. Allí el gobierno regional va a decidir si aumentan o no esas restricciones de cara a la próxima noche de Nochevieja. Se lo contaremos en unos instantes. Por cierto, sepan también que esa cepa británica que ya ha entrado en España vía Barajas continúa su expansión por el resto de Europa, pero las buenas noticias son que esa cepa, en principio, según las investigaciones científicas, y estos son datos científicos, no es más virulenta, no es más letal, podríamos decirlo así, aunque sí se contagia más y además las vacunas son efectivas para evitarla, al menos es lo que ha comentado ya el laboratorio AstraZeneca. Vamos ya con esas noticias. La incidencia del coronavirus sigue creciendo mientras el Ministerio de Sanidad sigue sin actualizar los datos durante el fin de semana. En Cataluña, según la Generalitat, crece la velocidad de propagación del virus, el riesgo de rebrote y el número de ingresos tanto en planta como en UCI. En las últimas 24 horas se han registrado 1.048 nuevos positivos y 25 fallecidos más. La situación empeora también en Madrid. La comunidad notificó ayer 605 casos y 18 muertes. Por el contrario, Galicia ha registrado un único deceso en el último día, la cifra más baja de los últimos 2 meses. Ante esta situación, el ministro Illa pide no bajar la guardia. Si me lo permiten, quiero reiterar este mensaje y esta petición clara y explícita de prudencia, de mantener la guardia alta, de constatar efectivamente que hoy es el principio del fin, que es un día de esperanza en Europa y en España, pero que no podemos relajar las medidas los meses que quedan, ¿no? La nueva cepa de coronavirus procedente de Reino Unido se propaga a gran velocidad por 11 países de Europa. En España se han confirmado 4 casos en Madrid y hay otros 3 sospechosos después de que el gobierno de Sánchez se resistiese a suspender la conexión aérea con Londres. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar que Barajas sigue siendo un coladero y exige más control de las PCR. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, apela a la prudencia. En este caso, todo lo que sabe del virus es que fundamentalmente parece que tiene una capacidad de ser más transmisible por las deleciones que tiene la proteína S, pero su presencia no se ha correlacionado con cuadros clínicos de más gravedad. Desde este lunes, 4 nuevas áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid reactivan las restricciones de movilidad ante el incremento de casos positivos. En Cataluña, la Generalidad estudia un nuevo cierre total de la hostelería y de la cultura y adelantar también el toque de queda para Nochevieja. Y Francina Armengol, presidenta de Baleares, ya ha anunciado medidas más drásticas en la isla de Mallorca, donde la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha alcanzado los 607 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la actividad comercial, las medidas que se ponen en marcha en la isla van a afectar a toda la actividad comercial, al pequeño y al grande comercio, excepto al referente al dedicado a productos esenciales y gasolineras. Excepte a la que fa referència en el comerç dedicat a productes essencials y benzineres. Bien, recordarán todos ustedes que hace una semana teníamos ocasión de hablar con Santiago Polo. Él es un camionero murciano que había quedado atrapado en Dover. Bien, pues con Santiago vamos a tener ocasión de charlar a partir de las 8:15 de esta mañana aproximadamente para conocer cómo va su particular aventura, la particular aventura de miles y miles de camioneros españoles que quedaron atrapados en las Islas Británicas y que ya en las últimas horas han conseguido pasar la frontera con Francia e iniciar el camino de vuelta a casa. Con un poco de suerte se podrán comer las uvas en sus hogares. Lo cierto es que esta cuestión, esta situación parece que ha sido totalmente ignorada por el Gobierno de España, salvo alguna que otra declaración
declaración de la ministra de Asuntos Exteriores. Hoy, por ejemplo, el ministro de Transportes, el señor Ábalos, en esa entrevista en La Vanguardia de este pasado fin de semana, ni siquiera se pronunciaba al respecto. El caso es que la buena noticia es la que les vamos a contar, que los camioneros comienzan ya a pasar la frontera y a empezar su camino de regreso a sus hogares. Los camioneros españoles que llevan días atrapados en Dover, Reino Unido, han comenzado a cruzar la frontera hacia Francia. Tras pasar la Nochebuena y la Navidad lejos de casa y encerrados en las cabinas de sus camiones, los transportistas cargan contra el gobierno por su inacción. Sí han recibido ayuda, sin embargo, del ejército polaco, que se ha trasladado a la zona para repartir alimentos, combustible y hasta medicamentos. En su entrevista en La Vanguardia, el ministro de Transportes ni siquiera se ha referido a los camioneros. Y más de 90.000 personas han firmado ya la petición de José Antonio García Hervás para exigirle al Ministerio de Hacienda que se ponga al día urgentemente con los pagos de los ERTE. Pretenden que el Gobierno les abone lo que se les debe antes de que finalicen las fiestas. El departamento de María Jesús Montero les adeuda los pagos desde el mes de marzo. En su situación se encuentran miles de trabajadores que no han cobrado los ERTE en el mes de diciembre y muchos llevan meses sin ingresos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, queridísima Rosana. Felices lunes. Felices lunes, feliz Día de los Santos Inocentes. Oye, qué bien se te escucha, ¿eh? Qué alegría escucharte. Pues sí, pero eso es mérito vuestro, que tenéis los oídos limpios. Bueno, y tuyo, que te cuidas la voz en las fiestas también, por lo que hombre, puedo y comprobar. hago gárgaras con clara de huevo. Bueno, también tontos el Día de los Inocentes. Tontos, pues sí, tontos. sí. Bueno, claro, no sabemos si son tontos o si son inocentes. O son, como decía el clásico, buenos de remate. Pero hoy tocan las Juventudes Socialistas de Madrid. Ay, qué maravilla. Mira, Rosana, puede que los haya más jóvenes, pero no más tontos. Resulta que la semana pasada organizaron una mesa redonda bajo el sugerente título de La menstruación es política. ¿Cómo? La menstruación es política. Es política. Sí. Ha colaborado en el invento la asociación AMBA, Menstruación Digna, que se propone con iniciativas como esta romper con los estigmas de toda tradición patriarcal y clamar contra la pobreza menstrual, así lo llaman, y contra la indignidad, claro. Menstruar dignamente, dicen, no está al alcance de todas las mujeres. Ajá. Mira, yo creo que va siendo hora de que la ministra de Igualdad haga suyo el tema e invierta la parte que le vaya a tocar de los fondos europeos, que va a ser una pasta, en una campaña por una menstruación digna para todos y todas ya. Sí, sí. Y por usar el lenguaje inclusivo, digo, y metidos en gastos, reivindique para las mujeres un elemento de desigualdad que aún tienen los varones a su favor, por el derecho a la eyaculación precoz, por nosotras, por la igualdad. Eso está muy bien. Oye, de todas formas, ¿qué les pasa a las juventudes del Partido Socialista? Porque, oye, estos de Madrid, desde luego, vamos, están... Sí, no, son tontos de remate, pero ¿te acuerdas del murciano que fue condenado por pederastia? ¿Recordarás? Sí, al señor, líder de las juventudes socialistas de Murcia, que era considerado un auténtico monstruo por las vejaciones que hacía pasar a bebés. A bebés. Sí. No sé, algo tiene que Así, hacerse mirar. Algo hay que tienen mal en la cabeza. Desde y luego. luego, chica, pues que los extremeños se tocan, como decía... hombre... Te sale, no te sale. Me sale. Oye, después del discurso del rey, comentarios así para nuestro podio de los tontos, de nuevo pues, a Íñigo Errejón, ¿eh? Sí, también. Claro, porque Íñigo Errejón propuso una alternativa vistosa al discurso real. Quizá este año, decía la víspera de Nochebuena, lo más representativo sería que el discurso de Nochebuena lo diese una trabajadora sanitaria. El real, ¿no? El discurso real. El discurso real, sí. Bueno, pues o un becario de la Universidad de Málaga. Sí, claro. Eso estaría mejor, claro que sí. Claro. Bueno, y por supuesto, Echeminga, ¿no? Echeminga Dominga, ¿no? Echeminga es un valor fijo, o sea, siempre está, y hoy con varios asuntos. Por ejemplo, el tuit que colocó
hoy Felipe IV, Felipe IV, pedirá unidad y quizá diga que la monarquía representa de hecho la unidad del país, pero los datos dicen todo lo contrario. La monarquía divide a los votantes de izquierdas y derechas, a las generaciones y a los territorios. La monarquía no es unidad, es división. Esta pobre criatura dice de sí misma que es científico y no sabe la diferencia que hay entre poner el palito antes y después de la V al escribir los números romanos. No, desde luego se lo tiene que hacer ver este hombre. Sí, porque... sí. O estudiar un poco, que tampoco viene mal. Sí, además esto da igual para ciencias o para letras, ¿eh? Sí. Los números romanos es de quinto de primaria, ¿eh? Exacto, esto es de antes del bachiller, o sea, no hace falta que entremos en el plan de bachillerato del 57, que en fin, era la excelencia, aun cuando fuera en el franquismo, sobre todo si lo comparamos con lo de Isabel Celá. Bien, pues en el caso de Perfectus Detritus, las paridas siempre van a pares. Mira esta otra. Si Vox hubiera gobernado en Belén hace 2020 años, habrían llamado ocupas y echado a patadas del pesebre a María José y al niño Jesús, y habrían llamado ilegales a Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Tenemos o no tenemos aquí un presidente de nuestra república? Pero para pensar estas cosas, realmente, o sea, ¿él qué hace? ¿Es su estado natural? ¿Él tiene que tomar algún tipo de sustancia psicotrópica? No lo sé. Yo creo que las dos cosas. O sea, hay materia prima y luego trabajo, dedicación, o sea, se esfuerza. Pero ¿tú te acuerdas cuando cantaba aquello de Echeminga, Dominga, que vengo de Francia? Sí. Bueno, pues es que mientras tanto, el hijo del frapero y los demás daban palmadas en la mesa y gritaban ¡Presidente! ¡Presidente! Y bueno, mira, hay precedentes. Franklin Delano Roosevelt fue el único presidente de Estados Unidos que empalmó 3 legislaturas. Y también iba en silla de ruedas, como este. Bueno, no digo más. Bueno, si no, por favor, no. Y donde caben 2, caben 3. Echenique demostró que el nexo entre los dos socios del gobierno es la afinidad geográfica. Perdón, ya habíamos citado aquí que el doctor Sánchez había citado a Cádiz y Almería como provincias limítrofes en una rueda de prensa el pasado mes de abril, pero no era original. Echeminga lo había hecho antes, durante la campaña de las últimas elecciones generales, en la que dijo que Zaragoza, circunscripción por la que se presentaba al Congreso, limitaba con Albacete. Sí, es que de verdad, o sea, lo que tú decías, es que tienen que estudiar, empezar a estudiar. Sí. Esto requiere dedicación, no sale así, o sea, que la inspiración te pille trabajando. No, está claro. Oye, Santiago, ¿qué te ha parecido a ti esta campaña publicitaria para la vacunación en nuestro país? Lo de la pegatina XXL, que ahí hay que reconocer que Ana Pastor ha estado muy bien en las cajas de las vacunas. Sí, pues la verdad que eso que... podían haber reivindicado con la misma pegatina a los ataúdes que o sea, es una vergüenza. La verdad es que es una vergüenza. O sea, qué desfachatez. Es que estábamos gobernados por un publicista, que es el que de verdad ordena y manda, en eso Iván Redondo. Está claro. Y que alguien se ha preocupado de encargar además esas pegatinas XXL antes de que ese llegase, tamaño, sí. En ese tamaño para la caja antes de que llegara, cosa que no se ha hecho en ningún otro país europeo, por cierto. Ya que nos fijamos tanto en Europa, bueno, pues también fijémonos en esto. Santiago, muchísimas gracias. Te escuchamos de nuevo mañana. Hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, Santiago, hasta mañana. Bueno, y en la Mutua, ¿qué nos traes? Pues hay que ahorrar, Rosana, con estas fechas que nos estamos pasando todos un poco de gastos, y cada vez además escucho a más personas en mi entorno que están revisando esos gastos, buscando las mejores opciones, pero sin perder, por supuesto, servicio y calidad. Y yo les doy siempre el mismo consejo, que además es muy sencillo, que se vengan, como he hecho yo, a la Mutua. En 6 minutos, solo en 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Muy sencillo, así que llama ya al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con la prensa económica. Es la mañana.
Es Radio. Con Libre Mercado, la izquierda asesta 5 golpes mortales a los propietarios de vivienda. Informe de Manuel Cuéntanos. Llamas que no nos podemos perder hoy en Libertad Digital, en Libre Mercado, desde la prohibición de los desahucios, pasando por el corte de suministros, la legalización de los ocupas, el precio máximo de los alquileres y finalmente la expropiación de pisos vacíos. Esto es el plan que tiene el gobierno de Sánchez e Iglesias con la vivienda y que básicamente desprovee a la vivienda de su capacidad de ser un bien de consumo, un producto que se puede alquilar, que se puede comprar y que se puede vender y en el que se puede invertir. La verdad es que es un plan que cuando enumeras todas las medidas que se han puesto en marcha juntas, pinta un panorama muy negro y justifica una de las cosas que estamos observando y que hoy aparece también en la prensa económica, que es cómo se han multiplicado las consultas a las, valga la redundancia, consultoras y asesorías para ver qué se puede hacer con la vivienda como bien de inversión. Es cierto que en 5 días a mí me sorprendía, y estamos ya en Libre Mercado en contacto con expertos del sector para que nos den alguna pista más. Dice 5 días, el inmobiliario prevé convertirse en el refugio de la inversión en 2021. Viendo el plan que tiene el gobierno con la vivienda, esto sorprende y mucho, porque Claro, efectivamente los grandes fondos que invierten en vivienda, si les quitan la vivienda como propiedad, como bien de inversión, la verdad es que les queda un poco margen. El mercado desde luego. en estos últimos meses del año podríamos decir que ha estado paralizado, ¿no? O prácticamente paralizado. Desde luego, es el mercado, sobre todo del alquiler, es un mercado que se ha retraído mucho, y eso que estaba creciendo y a buen ritmo en España, igualándose un poco, no tanto porque queda mucho recorrido, pero acercándose un poco a la tendencia en el resto de Europa. Pero lo cierto y verdad es que, insisto, estas medidas que se han puesto en marcha van a hacer y ya están haciendo que se retraiga esta tendencia. Pensemos cualquier propietario de vivienda, muy rápidamente, que tenga 2 viviendas y quiera alquilar una para ayudarse un poco a la renta, porque se haya quedado en paro, o simplemente porque quiera complementarse. Simplemente para su nivel de vida, para que quiera complementarse la renta. Si de repente el inquilino deja de pagar y el gobierno le sustenta y además no te permite echarle para poder alquilarlo, el día que resuelvas esa situación probablemente te lo pensarás mucho a la hora de volver a poner esa vivienda en alquiler. O directamente te la quitas de en medio. Cuando esto sucede y se multiplica, lo que hace es que se reduce la oferta de alquiler, subirán los precios y se convertirá en un bien prohibitivo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esas reacciones que vais a recabar a partir de hoy. Si te parece, luego en la bolsa nos cuentas alguna información más del mundo económico en estos últimos días de 2021, el cierre de las oficinas bancarias. Es otra se va a ser un caballo de batalla importante durante el próximo año. Bueno, pues luego a partir de las 9 volvemos otra vez a hablar. Luis, Aquí estamos. Muchas gracias. Vamos con las noticias regionales, las más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos ya con más información a partir de las 8, minutos después de las 8 en punto de la mañana, y con nuestra tertulia. Es Radio.